Señores, continuamos aquí en su espacio, Levántate Nueva York. Si usted aún no se ha suscrito, este es el momento para que lo haga. Ahí en pantalla está nuestro código QR. Usted acerca la cámara de su celular que lo va a llevar directamente a nuestro canal de YouTube, Levántate Nueva York, que usted va a encontrar este programa que hacemos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Levántate Nueva York. Además, va a encontrar otro contenido tan interesante como este. Así es que este es el momento para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Y ahora, señores, es el momento de nuestro diálogo matutino de la mañana de hoy, lunes, y vamos a recibir a nuestra invitada. Ella es miembro de la Dirección Central y de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, secretaria de la Secretaría de la Mujer, miembro de la Comisión Nacional Electoral y miembro de la Comisión de Alianzas del Partido Fuerza del Pueblo, Angie Brook. Buenos días, bienvenida, Angie. Buenos días, gracias Patricia por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Le acompaña Roberto Tavares, también Lady Rodríguez, están aquí con nosotros en el estudio. Saludo para ellos. Sabemos que ustedes usted vino de la República Dominicana, ha juramentado la rama femenina de la Fuerza del Pueblo aquí en la ciudad de Nueva York. Cuéntenos un poquito de qué se trató esto. Sí, fue un gran evento en el día de ayer, un evento multitudinario donde cada una de las encargadas de la mujer de los diferentes condados estuvieron presentes con una amplia delegación, y el trabajo de la mujer está avanzando, está creciendo con fuerza, como está creciendo nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, ya que nosotras las mujeres tenemos una ardua responsabilidad y compromiso con la candidatura de nuestro presidente y líder, el doctor Leonel Fernández. Una buena bienvenida. Gracias. Es un placer tenerla aquí en Levántate Nueva York, Oscar Pérez. Un placer. Mirando desde lejos, como decía el Cota, que desde lejos se ve más claro, posiblemente no sea cierto. Nosotros hemos visto como este camino un poco tumultuoso de la Fuerza del Pueblo en la integración primero de la mujer. Cuando se formó el Comité Central, creo que de la escogencia de cosas, luego hubo que hacer otra escogencia aparte de 100 mujeres, había que seleccionar 20, y esperamos que por lo menos una de la diáspora se colara. No se coló ninguna. ¿Podría usted explicarme cuál fue la situación que conllevó primero a que no hubiera esa representación que se esperaba en un partido como la Fuerza del Pueblo al principio, y luego por qué no pasó ninguna de nuestras muchachas de acá? Porque tú aquí, algún tumulto, aquí venían todos los días ellas ¿qué pasó? Bueno, tú sabes que la Fuerza del Pueblo fue un partido que nació en medio de un proceso electoral y tuvimos muchos problemas jurídico, donde solamente se nos recogió, pues tú sabes que nacemos de la fusión del Partido de los Trabajadores Dominicanos, se transformó ese partido en lo que hoy es Fuerza del Pueblo, y a raíz de eso, entonces, el 20 de enero del 2020 es que nos dan el reconocimiento a un mes del proceso electoral del 15 de febrero del 2020. A raíz de eso, entonces, se fusionó lo que era la dirección o el comité político del Partido de los Trabajadores Dominicanos con una alta cúpula de los que venían de la tendencia del presidente, el doctor Leonel Fernández. Siempre se tuvo desde el primer momento la intención de incorporar más mujeres a los organismos de dirección, pero fuimos labrando el camino de ese proceso eleccionario. A raíz de la formación, ya tú sabes que los estatutos o los lineamientos que tenía el Partido de los Trabajadores Dominicanos no estaba acorde con el crecimiento de una nueva fuerza electoral. Ahí entonces comenzamos a implementar o a realizar nuestro primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, a donde nos dimos las normas y los lineamientos que regulan nuestra organización política. A raíz de eso, entonces ya la implementación, el conocimiento de los dirigentes, ahí entonces
que conformamos las estructuras y los organismos, tanto en las diferentes estructuras la mujer tiene un puesto importante, y ahí es que entonces surge la necesidad de completar la máxima dirección de nuestra organización política. Como la Fuerza del Pueblo cuenta con tantas mujeres talentosas, compañeras con un alto conocimiento y responsabilidad política partidaria, entonces ahí es que viene la elección interna de las compañeras a la dirección política, y salimos electas 20 mujeres valiosas, y hoy la Fuerza del Pueblo es el partido número 1 que tiene más mujeres en su comité o su dirección política. Un placer. Soy Julieta, una hija de Ojo de Agua Salcedo, y me gustaría que tú utilizaras el idioma cervantino para referirte a esas personas y convencerlas de que deben de votar por la Fuerza del Pueblo. Pero a esas personas que dicen que Leonel Fernández regaló las empresas del pueblo, o sea, del Estado, a amigos de él, y que incluso cuando el terremoto en Haití abrió las puertas para que entraran los haitianos y así se inició la haitianización. Me gustaría que me convenciera a esas personas de que deben de votar por la Fuerza del Pueblo a pesar de su opinión. Bueno, tú sabes que estamos en un país democrático, ¿verdad? Y cada persona tiene su concepto, pero está muy divorciado de la realidad. Nuestro presidente y líder nunca vendió ni hipotecó las empresas, las capitalizó. Por ejemplo, los ingenios en San Pedro de Macorís, que yo soy de la Sultana del Este, no producían, no eran rentables a la economía, porque ya su tiempo había ya mermado la producción. Entonces, ¿qué resulta? Se convertía en un gasto para el Estado y no era rentable. ¿Qué se hizo? Entonces se cedió, se capitalizó, pero este gobierno sí está hipotecando el país con la alianza pública y privada. Entonces eso tenemos que decir, como dice mi pastor, open eyes, vamos a abrir los ojos. Pero también los hechos están ahí, un presidente donde todos los avances, tanto tecnológicos en materia urbanística, en materia educacional, fueron en los gobiernos de nuestro presidente y líder. Todas las políticas públicas creadas en beneficio de la mujer fueron en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, donde en realidad se le dio oportunidad de participación e inclusión a la mujer, donde la tecnología llegó por primera vez a la República Dominicana, donde el tránsito, los elevados, el metro. Eso fue en los gobiernos de nuestro presidente líder, el doctor Leonel Fernández. La conformación, la creación de nuevas universidades, la transformación de la UAS como centro educativo, el inglés por inmersión, donde había muchas oportunidades para los jóvenes que fueron becados y que hoy son excelentes profesionales con especialidades. Eso fue en los gobiernos de nuestro presidente líder, el doctor Leonel Fernández. Entonces, este país, nuestro país, debe ser declarado en estado de emergencia. Ningún país había retrocedido tanto en 3 años como este gobierno, que solo está y ha llegado sin un plan de gobierno y está basado en las improvisaciones. Y por eso hoy nosotros tenemos un país con tanta inseguridad, con una educación en los más bajos niveles, donde nuestros estudiantes no interpretan, no entienden lo que leen. Es porque no hay un programa de gobierno planificado, una planificación ni una evaluación de las ejecutorias. El señor Francis tiene la palabra en este momento. Mire, ella tiene la razón cuando plantea el proceso de capitalización, que no fue venta, en eso estamos de acuerdo. En lo que quizás ella no pudo decir es que aún se inició el proceso de capitalización a través de la CRE y luego el FONPER, que nace para asistir a las comunidades que fueron afectadas por ese mismo proceso de capitalización, como fue San Pedro. No llegó nunca la ayuda en los propios gobiernos del Partido de la Liberación, incluyendo el propio Leonel Fernández.
De eso estamos claros. Nunca llegó, o sea, esos pueblos como San Pedro, donde ustedes, ¿verdad? Sí. Todavía el ingenio, que era una fuente de vida, que dinamizaba la economía, la gente siente que le dieron la espalda. Eso, pero no es ahí que quiero centrarme. El asunto es, ¿por qué la Fuerza del Pueblo y su propio candidato, Leonel Fernández, aún siendo con la presencia que tiene liderazgo, supeditan su triunfo al hecho de que pudieran recibir el apoyo en forma de alianza o de acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana, cuando todos los sondeos dicen que Leonel Fernández y el propio partido, ustedes dicen que tienen más de 100.000 estructuras a nivel nacional, ha crecido? Entonces, ¿por qué supeditar el triunfo de Leonel Fernández a una alianza que a lo mejor resulta ser más dañina que positiva? El propio Leonel ha dicho que su alianza es con el PLD, con las bases, y en ocasiones ha dicho que las alianzas son importantes. ¿Cuál es la situación? Que no pueden correr solos. Mira, Franz, interesante tu pregunta. Nosotros supervisamos nuestra victoria porque nosotros tenemos una alianza con el pueblo dominicano. Esa es nuestra base, eso es lo que sustenta el crecimiento de la fuerza del pueblo. Ahora bien, nuestro presidente y líder hace 2 años que habló de la conformación de un gran frente opositor. Nosotros, desde ese frente, nosotros estamos abiertos a hablar sobre cualquier tipo de alianza con todos los partidos que converjan en ese gran frente opositor. Pero la alianza principal de la fuerza del pueblo es con el pueblo dominicano. Nosotros tenemos un partido fuerte, con una estructura fuerte, con una estructura en los 158 municipios, en los 235 distritos municipales y en el exterior. Nosotros contamos con más de 87.000 direcciones medias y eso es un partido que está fortalecido. Y lo demostramos cuando realizamos el 19 de marzo la Marcha de la Mujer, un hecho sin precedente en la historia, y también lo demostramos con la marcha del día 1 de mayo. Angie, pero las bases del Partido de la Fuerza del Pueblo se han quejado porque la escogencia, las primarias que se van a realizar para escoger a los candidatos en los diferentes estamentos, va a ser por encuestas, y ellos dicen, nosotros también lo creemos, que eso lacera lo que es la democracia interna de los partidos políticos. ¿Qué van ustedes entonces a hacer con las bases que se niegan a aceptar que sea de esa manera las elecciones? En una reunión el 25 de febrero se reunió el pleno de la dirección central de nuestro partido, donde se aprobó las 3 modalidades que establece las leyes. Se aprobó la asamblea de dirigentes, las encuestas y las primarias. Luego, en una reunión de la dirección política, porque ustedes saben que las primarias tienen un costo que no necesariamente financia la Junta Central Electoral, entonces se discutió y aprobamos utilizar los otros 2 niveles de elección, que son las encuestas y las asambleas de dirigentes. Nosotros, desde la Comisión Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Alianza, entonces estamos viendo en las provincias o las localidades donde se va a aplicar a cualquiera de las 2 metodologías. Eso va a ser a raíz del crecimiento y de las necesidades de la misma. Entonces, eso está en proceso y claro que sí se le va a dar una participación, porque el Partido de la Fuerza del Pueblo tiene un padrón robusto donde ya cuenta con más de 1.800.000 miembros y queremos llevarlo a 2 millones en el mes de septiembre. Entonces, ahí se va a elegir las personas que participarán en ambas modalidades. Pero los dirigentes de las bases se quejan de que entonces ahí ellos van a llevarla de perder, que no van a tener acceso a poder ser elegidos porque van en desventaja.
No hay una desventaja para las bases. No hay una desventaja per se, porque por ejemplo, si vamos a suponer que elegimos la metodología de encuesta en Santiago, para poner un ejemplo, debemos de determinar, y eso está en discusión dentro de ambas comisiones, si es de una manera abierta a la población o las personas que van a ser encuestados son los que están dentro del padrón de la fuerza del pueblo en esa localidad. Angie. Y es una información que se le dará a tiempo a los aspirantes o los precandidatos. O sea, disculpa, van para que la gente entienda. Si el universo va a ser el cosa de la Junta Central Electoral como base, la Junta Central Electoral o el padrón del partido de la Fuerza del Pueblo. Eso lo van a determinar. Cuando se determine, entonces se hará una rueda de prensa, se hará un instructivo y se le facilitará a cada uno de los aspirantes o precandidatos a puesto de elección. Sin pasión y aterrizando, porque a veces los dirigentes cuando están ya a nivel de usted, que es de la dirección política de la fuerza, no de la FUPO, como dicen los PLDistas, ¿no? Pero ¿cómo andan? ¿Cómo se está tratando de todas las alianzas con el PLD? ¿Se están reuniendo? ¿Ya han llegado en algunas demarcaciones entendidos? Por lo menos entendido. Porque se dice que si ustedes, por ejemplo, le entregan las plazas clave, Santiago, la capital, a un partido que va decreciendo y que ustedes mismos se le han llevado una cantidad de militantes, eso podría convertirle esa fuerza al PLD en una fuerza de principalía de cara a ese proceso que viene, y entonces lo afectaría a ustedes. Ustedes no han pensado realmente que las plazas grandes ustedes deben quedarse con las plazas grandes, que son las que mandan el mensaje a la sociedad para luego las elecciones presidenciales? Mira, el proceso de alianza entre una organización y otra es un proceso de ganar-ganar. Tiene que haber un acuerdo entre ambas organizaciones. Ahora bien, la dirección política, su comité político del PLD estuvo reunido por 9 horas y ellos aprobaron la metodología de alianza y sacaron una comisión de ello encabezada por el presidente de ese partido, el licenciado Danilo Medina, y ellos están haciendo los acercamientos con las organizaciones de acuerdo a cómo ellos entiendan que tienen que ir avanzando el proceso. La Fuerza del Pueblo está haciendo lo mismo con su comisión de alianza que la encabeza el compañero Roberto Rosario, y entonces en esos aprestos es que nos encontramos. Te puedo decir que cuando llegue el momento, si tenemos que sentarnos en la mesa de socialización, lo haremos y determinaremos lo que mejor convenga. Pero ese momento aún entre el PLD y la Fuerza del Pueblo no ha llegado, porque ellos iniciaron con su comisión de alianza y están agotando su proceso, y nosotros desde la Fuerza del Pueblo también hacemos lo propio. Señorita Brooks, la crítica mayor que se le ha hecho a los 20 años de gobierno del PLD fueron de que el crecimiento económico no se transformó en capital humano. La deficiencia en viviendas está por 1.2 millones, cuando Danilo Medina terminó estaba por alrededor del millón de deficiencia en vivienda. Acceso a salud, calidad de la educación. E inclusive el propio Danilo Medina reconoce en uno de sus últimos discursos que el índice Gini, que es el que mide el nivel de concentración de las riquezas en el país, se había incrementado. ¿Qué políticas va a tener un posible nuevo gobierno de Leonel Fernández para democratizar el crecimiento económico? Porque es indudable que hubo crecimiento económico. Lo que no es palpable es que todo el mundo se haya aprovechado de ese decrecimiento económico. ¿Cuáles son las medidas que un posible nuevo gobierno del señor Fernández se vayan a tomar, que no se tomaron los 12 años, para democratizar el crecimiento económico? Mira, nosotros, por ejemplo, en esta parte, nuestro principal interés es poder volver a recuperar el sistema de salud, que sea inclusivo,
poder volver a recuperar el sistema de seguridad social, donde vemos que las personas que tienen SENASA y demás no están recibiendo la cobertura adecuada. Por ejemplo, el plan de subsidios y subvención, donde el Supérate se ha convertido en Desespérate, que las personas no es verdad que están recibiendo ese subsidio y ese apoyo. Nosotros tenemos que volver a establecer políticas públicas en beneficio de las clases más necesitadas. Ese plan habitacional donde se están construyendo, pero no es verdad que le están llegando a las personas más necesitadas, y dice el gobierno que inaugura que 14.000 viviendas, que 15.000 viviendas, pero ¿dónde están las personas que las reciben? También nosotros tenemos que ver, nuestro presidente está muy empeñado en lograr que el 4% sea aplicado de forma correcta, donde podamos tener profesores de calidad para poder tener entonces una educación inclusiva, que los alumnos, que los estudiantes puedan aprender, pero ejecutando, que puedan tener laboratorios de música, de informática, porque un país con una educación fuerte es signo de progreso, de avance, y esos son los factores que nuestro presidente está enfocado. Y en materia de género, entonces construir un observatorio de políticas públicas donde estudiemos el fenómeno de la violencia, de los feminicidios y de la responsabilidad de esos niños que han quedado en un fardá, que podamos darle el seguimiento, y a raíz de eso entonces ese observatorio analizar las políticas, las medidas que se hayan tomado para disminuir la violencia y mejorar la comunicación en la República Dominicana, y poder ir haciendo los ajustes necesarios para poder erradicar ese fenómeno. Julieta. Sí. Querida, hay posibilidades de ver a la Fuerza del Pueblo unido a Danilo Medina, a Abel Martínez, a Hipólito, a otros políticos, con tal de lograr una vez más gobernar nuestra República Dominicana? Mira, como decía al principio, nuestro presidente y líder fue el primero en decir de la creación de un frente opositor. Nosotros estamos en la construcción de ese frente. Nuestra alianza es con el pueblo. La coyuntura, la circunstancia lo dirá. Ahora nosotros estamos trabajando para lograr 2 millones de afiliados una vez, y recuperar esa base histórica que tiene nuestro presidente y líder, como son 2 millones de seguidores. Una vez nosotros que vamos a depositar en el mes de septiembre ese padrón electoral con 2 millones, entonces nosotros no habrá encuesta alguna que diga que nuestro presidente y líder marca menos de 40%. Entonces en eso está concentrado la fuerza del pueblo. Angie, los dominicanos del exterior son una fuerza. Es probable que decidan las elecciones. Es muy probable que puedan decidir las elecciones de mayo del 24. ¿Cómo va el empadronamiento aquí en el exterior de la Fuerza del Pueblo? ¿Y cuáles son las políticas que piensa realizar la Fuerza del Pueblo de cara a los dominicanos que vivimos en el exterior? La compañera Yadira, que es la secretaria general del partido aquí en la Fuerza de la Fuerza del Pueblo, el compañero Carlos Félix, los demás presidentes, los diferentes estados están, y la compañera Maite, sí, que es la encargada electoral de la organización aquí en el estado, están trabajando arduamente con el empadronamiento. Aquí hay muchos dominicanos, y como tú bien decías, este es un estado que puede decidir un proceso electoral, y tiene una característica que si no nos empadronamos, por más que simpaticemos por la Fuerza del Pueblo, no podemos ejercer el derecho al voto. Y entonces todos los domingos se están haciendo jornadas bochistas de afiliación y también de preempadronamiento, para entonces consolidar y lograr que las personas vayan a la Junta Central Electoral, y cada uno de los encargados electorales de los diferentes condados están atentos cuando la Junta
anuncia un operativo para comenzar a transportar y cargar a los compañeros y a los ciudadanos que tengan la intención de empadronarse. Dos preguntas. El PLD se conforma en 1973. Juan Bosch se va del PRD porque ya no podía existir, porque el PLD decía claramente el Partido Revolucionario Dominicano dejó a un lado el nacionalismo, y el nacionalismo era hierba y se lo comieron los burros, recuerdo como ahora. Y hablaba de las prácticas pequeñas burguesas y los grupos que se enquistaban a lo interno. Entonces se vaya ahí, forma el PLD, pero resulta que en el PLD también los grupos comenzaron a persistir al extremo que vimos lo que sucedió con el caso de Leonel Fernández. Al final de cuentas tuvo Leonel que irse porque había un grupo que estaba ya como institución funcionando al interno del PLD y que mantenía el control y hacía lo que le daba la gana y obviaba el liderazgo. Entonces mi pregunta es, la Fuerza del Pueblo dicen que está copiando eso mismo, que ahí se dan los puestos, los cargos en función del amiguismo. El amiguismo, decía Juan Bosch, atenta contra la estabilidad de los partidos democráticos y entonces termina matándose a rabazo limpio, ¿no? Como dicen, se pone miembro del Comité Central, usted es amigo mío, yo dirijo la Secretaría X, yo dirijo, usted va a trabajar vicesecretario, no especie, usted le dicen vicesecretario, le dicen de otra manera. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir la Fuerza del Pueblo actuando así? Eso lo digo yo porque lo denuncian algunos miembros de ahí a cada rato. Esa práctica que es aberrante y no es incluyente, ¿ustedes van a seguir con eso? Esa es una. ¿O van a dejar a un lado para poder hacer un buen trabajo del Estado? Porque no van a trabajar como tal, entonces los puestos van a ser para los grupos. Esa es una. Lo otro es los números reales que ustedes tienen internamente de Abinader y ustedes de las encuestas. Todos los partidos hacen sus encuestas. No sé si puedes revelarlas. ¿Cuáles son con certeza? Bueno, con relación a la primera pregunta, nosotros somos un partido incluyente, democrático y participativo. Y prueba de la democracia soy yo, que fui la tercera más votada en las elecciones al comité político, a la dirección política de nuestra organización. Nosotros, para elegir los vicesecretarios, como tú le llamas, tenemos un reglamento del secretariado que es el que nos dice de qué manera suben las personas a ocupar ese nivel de liderazgo como vicesecretario, porque cuando tú eres vicesecretario es porque tú tienes un nivel de liderazgo o de arrastre, eres un dirigente político, donde nos establece claramente que son de las estructuras de las provincias, que son los presidentes y la dirección de las provincias los que tienen que recomendar al compañero que va a asumir esa posición. Por ejemplo, la vicesecretaria del Estado de Nueva York es la compañera Maggie de León. Estaba anteriormente la compañera Jacqueline Willamo, pero a ella ocuparla ahora la vicepresidenta del Estado. Pero ¿quién recomienda a la compañera Maggie de León? Es la dirección del Estado. No es Angie que dice voy a poner a Maggie porque es mi amiga, es la dirección, porque en eso es que se fundamenta una organización incluyente y democrática, donde escuchemos la opinión de cada una de nosotros. Pero Angie, perdón, escúchame, pero yo mismo, como periodista, recibí en el pasado proceso interno para escoger las mujeres papelitos que se bajaban por parte de los incumbentes, bajaban direcciones del estilo PLD, vota por fulano, hagan esto. No, pero eso no significa que no seamos un partido democrático, porque, por ejemplo, se iban a elegir 20 compañeras, y si yo te contactaba y te decía, Francis, yo necesito que tú me apoyes, tú me dices, sí, yo te voy a apoyar, pero ¿con cuántos votos tú cuentas? Bueno, yo conozco a 4 o a 5 de la dirección central, pero yo necesito que tú me apoyes a Maggie. Entonces intercambiábamos eso, y eso no significa que estábamos imponiéndonos, porque si hubiésemos estado imponiéndonos, entonces no hubiéramos tenido que ir a un proceso eleccionario. Señorita Brooks,
A mí particularmente me preocupa esa reinterpretación que se tiene hoy día de lo que es la democracia. Hasta las encuestas de Danilo Medina, todo el mundo consideraba que el ejercicio de la democracia se ejercía solamente de una forma, porque la democracia es supuestamente representativa de una sola forma, y es a través del voto secreto, directo y personal. Luego ahora nosotros hemos creado dos formas diferentes de democracia. Una es por encuestas y otra es por delegados. ¿Cuál es el razonamiento ideológico que se tiene para presentar como democracia una encuesta o una acción de delegados? Porque hasta hace poco, inclusive lo establece la Constitución de la República Dominicana, el voto es el único derecho que nosotros tenemos para decir que somos democráticos. Y si no es secreto, personal y todo eso, ¿cómo podemos hablar de democracia? ¿O es que hay otro tipo de democracia? No, porque perdón, legal y democrático no son necesariamente lo mismo. O sea, el que sea legal no significa que sea democrático, que quede eso claro. Muchas cosas durante la época de Trujillo eran democráticas, pero eran legales, pero no eran democráticas. Okay. Pero, por ejemplo, vamos a hablar en el tema de la asamblea de dirigentes. Tú sabes que, por ejemplo, eso se tiene que establecer un quórum reglamentario que lo establece nuestros estatutos, que son por minoría simple. Ahora, ¿quiénes escuchamos? ¿Quiénes se expresan en esa asamblea? ¿Son los dirigentes del partido? ¿Quiénes están haciendo la asamblea de dirigentes? ¿Es la fuerza del pueblo? ¿Quiénes son los que tienen derecho entonces a expresarse en esa asamblea? ¿Son los dirigentes de la localidad o del distrito que vayamos a hacer en la asamblea o donde realicemos la encuesta? Entonces, desde ahí se convierte en una herramienta democrática, porque no estamos cercenando el derecho de expresarse. Claro que sí. Pero claro que no, porque estamos convocándolo a una asamblea con un padrón registrado de afiliación de ese territorio o de esa localidad, y tenemos claramente definido en un instructivo que va a elaborar la Comisión Nacional Electoral quienes tienen derecho a participar. Usted me está diciendo que en esa metodología el 100% de la membresía de la Fuerza del Pueblo participa de forma directa. No, pero por ejemplo, Entonces, no es democrático. Pero, por ejemplo, cuando estamos haciendo una primarias, que es el método que tú llamas, Oscar, democrático, entonces es con un padrón cerrado, claro, a un corte establecido, y entonces de una hora a tal hora, entonces es lo mismo. Lo único que, si votan, vamos a suponer, ¿quiénes nosotros vamos a llamar a esas asambleas de dirigentes? Son los presidentes de comité de base, de direcciones de base, las direcciones medias y la dirección municipal o provincial del territorio en cuestión, que son los que representan la dirigencia de ese partido en su localidad. Representativa de una democracia representativa que representa a otros representantes. Un lío. Una pregunta. Sí. Una pregunta muy sencilla que se la hace el pueblo. Y yo quiero, como voz de ese pueblo, hacértela a ti. Margarita Cedeño, ex de Fernández, ¿qué papel tú piensas jugará esa dama en la fuerza del pueblo? No, ya no pertenece. Exacto, ella no pertenece a la fuerza del pueblo y está desempeñando su rol en su organización política. Ahora nosotros estamos abiertos y todo el que venga a la fuerza del pueblo es bienvenido y juega un papel de acuerdo a sus posiciones. Pero en este momento ella está jugando su rol desde el comité político del Partido de la Liberación. Sí, Francis, pero recuerda, Francis, ya se le olvidó los números que le pregunté ahorita. No, Francis, no se me olvidó, fue que Oscar, entonces las preguntas han sido muy amplias, han sido preguntas y a la vez
como una especie de análisis, por eso es lógico que ella se le escape pero, algo. Sí, pero yo esto es comunicación. pues sí, claro, eso es lo que son las entrevistas, un diálogo, y eso es lo que estamos sí, conversando. Pero yo le hago la pregunta, Amore, porque tú eres periodista, y recuerda que los periodistas ejecutamos... Que los periodistas ejecutamos preguntas reconociendo la respuesta, pero la hacemos porque... Ok, para que te entiendas rapidito, los periodistas hacemos preguntas estando conscientes de que sabemos la respuesta, pero la hacemos porque el público desea que uno la ejecute. Entonces, pero no siempre conocemos las respuestas, por eso queremos saber los números. Sí, pero yo digo en el caso. Pero déjela hablar, por favor. Pero déjame también a mí, Francis, querido. Vamos a escuchar los números que son interesantes para nosotros y para la gente que nos está mirando. Claro, ella la entrevistada. Así es. Nosotros estamos en este momento, nuestro presidente y líder oscila en la última encuesta en un 36-38%. Nosotros vamos subiendo en ascenso contra un 38-40% del candidato oficial del gobierno. Pero aunque él dice que todavía no está decidido a que aspire, pero que va a aspirar, pero nosotros estamos entre un 36 y un 38%, lo que nosotros llamamos un empate técnico, porque nuestro presidente y líder va en ascenso y el gobierno oficialista decreciendo. Esperamos que ya el mes de septiembre nosotros rondemos un 40%. ¿Encuesta interna o ya tienen una de cierto nivel de encuestadora? Sí. ¿Cuál es esa? Angie, ella no quiere responder eso. Pero no la acomode porque ella tiene eso de elemento ahí. Sí, claro, pero por ahí andan los números, Francis. Pero lo que quiero preguntar es cómo ella ve, ahora que está aquí de visita en la ciudad de Nueva York, la competencia que existe entre los diputados de ultramar, que en la Fuerza del Pueblo creo que solo hay una sola dama. No, tenemos 6. ¿Seis mujeres? Sí. Precandidata a diputadas de ultramar. Así es. Pero ¿cómo está la competencia a lo interno? Angie, ¿cómo está la competencia? ¿Cómo tú ves la competencia a lo interno y ya a lo externo con los demás candidatos de los otros partidos? Bueno, yo quedé sorprendida. Son 11 precandidatos y son de verdad compañeros talentosos, con mucha disposición de trabajo, con mucha empatía, y de verdad podemos, el que resulte electo, yo sé que desarrollará una gran labor, porque tenemos candidatos y candidatas extraordinarios. ¿Y ahí no hay números que podamos decir cuáles son los candidatos que tienen la mayor posibilidad de llegar a ser diputados? No, en este momento se están realizando una encuesta a nivel general a todos los precandidatos para nosotros ver y apoyar a que trabajen más, que se motiven más arduamente, porque de ahora en adelante vamos a desarrollar una serie de asambleas. Ustedes saben que la precampaña queda oficialmente abierta el próximo 2 de julio, entonces ya estaremos todos ya corriendo de manera oficial, entonces nosotros todavía no tenemos los datos a mano. Señor, yo estoy un poco confundido, señorita. La precampaña comienza el 2 de julio. El 2 de julio. Se abre la gatera y todo el mundo comienza a correr. Así es. Pero ustedes están formando, el bloque opositor está creciendo y ustedes llegan a acuerdos con diferentes organizaciones. Y para finales de agosto ustedes tienen que preservar las reservas, porque la avanzaron. ¿Cómo se va a predeterminar cuáles posiciones se van a quedar para las reservas para poder negociar con las otras instituciones y cuáles no? Como un candidato, por ejemplo, si la Fuerza del Pueblo decide que va a dejar una candidatura del exterior para
el acuerdo con otras organizaciones políticas. ¿Cuándo los candidatos van a saber eso? Porque ahora todos están tirando y a lo mejor creen que van a haber 3 posiciones y a lo mejor terminan habiendo 2 o 1. ¿Cuándo se va a aclarar todo esto? Porque yo estoy completamente confundido. Completamente confundido. Todavía no se han hecho las reservas, todo el mundo está corriendo, nadie sabe. La pre-campaña va a comenzar antes de que se declaren las reservas. ¿Cómo ustedes piensan manejar este problema? No, por ejemplo, las reservas, nosotros tuvimos que notificar al 17. El 17, porque la reserva era el 12 de junio. Exacto. Ahora notificamos el 17 y depositamos los documentos el 27 de junio sobre el tema de las reservas. Pero recuérdate que las reservas no tienen un nombre. Recuérdate que según la resolución de la Junta, lo que se aprueba es el 20% en cada nivel de elección. Entonces, eso es lo que nosotros estamos convenidos a depositar y a entregar. Ahora recuérdate que inicia la pre-campaña ahora el 2 de julio, pero es en octubre la elección de candidatos, lo que significa que tenemos suficiente tiempo y los candidatos tienen entonces que salir a conquistar y ya oficialmente, porque muchos están haciendo una campaña pero no pueden decir ni siquiera lo que aspiran porque la ley no se lo permite. Ahora ya sí pueden elaborar un discurso diciendo y hablando claramente y preciso de su propuesta política. Señores, con esta respuesta de nuestra invitada del día de hoy, Angie Brook, vamos a agradecerle inmensamente su participación en el día de hoy y dejar la invitación abierta para otras ocasiones, no necesariamente que cuando usted venga a Nueva York, sino también desde la República Dominicana, para nosotros tener un panorama más amplio sobre el espectro político antes de las elecciones. Las imágenes, que hay imágenes por ahí. Hay algunas imágenes, pero gracias, Angie. Sería bueno que ella explique antes de irse. Gracias a ustedes. Gracias, Angie. ¿En qué consistía esto también? Miren que esa es la juramentación, esa es la estructura de los diferentes estados, porque recuérdense que la mujer ha jugado un papel preponderante en cada una de las victorias de nuestro presidente y líder, el doctor Leonel Fernández, y esta vez no será la diferencia. Estamos trabajando día a día para solidificar la Secretaría de la Mujer y una estructura de mujeres dispuestas a trabajar y a convertirse en portavoz de crecimiento de la candidatura de nuestro presidente y líder, señores, doctor Leonel Fernández. Gracias a Angie Brook por su participación en el día de hoy, a sus compañeros que están por ahí, Roberto Tavares y Lady Rodríguez. Muchísimas gracias, la invitación abierta para otra ocasión, Angie. Gracias a ustedes. Y señores, ahora vamos a ver un Mira a Carlos Félix saliendo del closet. Señores, ahora vamos a ver un reportaje. Señor, estos muchachos son tremendos. Vamos a ver ahora, señores, un reportaje de la Asociación Latina de Dueños de Franquicias que encabeza el señor Rafael Álvarez. Vamos a ver este reportaje. Rafael Álvarez, fundador y director ejecutivo de Latino Franchise Association, anunció la celebración de Franquicias Fest, la asociación latina más grande del país. El anuncio se realizó durante la Exposición Internacional de Franquicias en Jayco Chevy Center en la ciudad de Nueva York. Este es el expo de franquicia más grande y más importante en el mundo entero. Yo considero este evento como el Super Bowl, este es como el Super Bowl en el mundo de la franquicia. Si miran, van a encontrar pabellones. El pabellón de Taiwán, el pabellón de Corea, el pabellón de Japón. Son grupos de franquicias que vienen de países tan lejos para exponer su marca. Lamentablemente, no hay un pabellón latino en este evento y es lo que queremos cambiar. Franquicia Fest se llevará a cabo en New York Mario Marquis Hotel en Times Square, en el corazón de la ciudad de Nueva York, los días 4 y 5 de agosto de este año. Pero queremos mandarle un mensaje a todo el mundo. No nos cojan miedo. No nos cojan miedo. Nuestra comunidad es una comunidad pujante, que quiere trabajar, que quiere progresar y le va a traer recursos importantes a este país.
El Festival de Franquicia Fest es organizado por Latino Franchise Association. Es el primero de 5 exposiciones de franquicias a nivel nacional que es organizado en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Houston y Los Ángeles. Nosotros los latinos somos las estrellas principales. Nosotros los empresarios latinos podemos ser estrellas principales en el empresarismo aquí y en la industria de franquicias, pero nos tenemos que insertar, tenemos que rozar codos con ellos, tenemos que aprender de ellos. Durante los 2 días del evento se llevará a cabo un completo programa educativo. Habrá una oportunidad de aprender y obtener más información sobre cómo iniciar un negocio de franquicias o unirse a la industria de franquicias para expandir su negocio. Que todos los empresarios latinos que tengan la oportunidad de visitarlo van a conocer el fenomenal mundo de la franquicia, de que puedes comenzar como comenzó Subway con una sola localización y puedes llegar a tener 40,000 localizaciones recibiendo un 6-8% de royalties de lo que producen todas tus localizaciones. Eso le cambia la vida a cualquiera. Lo que queremos es que le cambie la vida a los empresarios hispanos para que a su vez ellos le cambien la vida a otras personas que quieren tener su propio negocio a través del modelo de la franquicia, que ha sido ya está más que comprobado. Este expo lleva años y años celebrándose. Es momento que nosotros los hispanos nos insertemos en este movimiento activamente, porque siempre hemos venido aquí a comprar franquicias. Yo me he encontrado con puertorriqueños que se han montado aquí en un avión y han venido aquí a comprar franquicias norteamericanas. ¿Por qué no estamos comprando franquicias nuestras, de las que tienen nuestro sabor, de las que tienen nuestro calor, y apoyarnos nosotros mismos en lo que queremos hacer? El objetivo principal de Franquicia Fest es promover y atraer a los latinos para que inviertan en negocios de franquicias al convertirse en franquiciados y lanzar con éxito sus negocios utilizando modelos de negocios de franquicias a nivel nacional y convertirse así en franquiciadores. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.